días, Buenos días. sean bienvenidos. Muchas gracias por su asistencia a esta mesa de trabajo de las comisiones de Administración Pública y de Desarrollo Urbano y Control Ecológico para continuar con el tema de análisis, revisión y reformas al reglamento de la Ley de Edificaciones para el municipio de Playas de Rosarito. Siendo hoy día 2 de junio del 2021, le pido por favor al regidor secretario de la Comisión de Administración para verificar el quórum legal para poder sesionar y todas las situaciones y acuerdos que aquí se tomen tengan carácter legal. Regidor, si me ayuda, por favor. Muchas gracias, presidente. Voy a proceder a leer la orden del día. La reunión de la Comisión de Administración Pública, Desarrollo Urbano y Control Ecológico. El tema es análisis, revisión y modificación del reglamento de la Ley de Edificaciones para el municipio de Playas de Rosarito. Día 2 de junio del 2021 a las 10 horas en la sala de regidores Sergio Brown Figueredo. El punto número 1 es la asistencia y el quórum legal. Voy a pasar a la asistencia de los regidores. Pilar Olimpia Vargas Moreno. Presente. Miguel Ángel Moreno Ávila. En representación, presente. Susana Jiménez Muñoz. Presente. Norma Angélica Llamas Covarrubias. Presente. Víctor Hugo Chávez Magaña. Presente. Hay quórum legal, presidenta. Siendo las 10:14. Vamos a iniciar con el segundo punto es el lector de orden del día. El tercer punto es bienvenida y presentación de los asistentes. Buenos días, José Miguel Ángulo Sánchez, del Colegio Ingenieros Civiles de Playa de Rosarito. Muy buenos días, arquitecta Aida Mariela Montellano Franco, presidenta del Colegio de Arquitectos de Playas de Rosarito. Buenos días, Cristelo Sánchez, del Colegio de Ingenieros Civiles. Buenos días, Angélica Serrano, asistente segunda regiduría de Miguel Ángel Moreno. Buenos días, Carla Andrea Pérez, del Inclán Rosarito. Buenos días, Cristina Mora, directora de Administración Urbana. Punto número 4 es la exposición de motivos, análisis y revisión del reglamento de la Ley de Edificaciones para el municipio de Playas de Rosarito, California. Muchas gracias, regidor. Pues demos inicio a lo que nos trae en esta mañana y vamos haciendo un pequeño recuerdo porque pasa una semana y algunos nos ocupamos en mil cosas y se nos olviden que nos quedamos. Si me ayuda alguien, según mi nota estamos había quedado pendiente, si no mal me equivoco, el artículo 41 y 42, que era para la cuestión de las normas técnicas, que algo iba a revisar el ingeniero Angulo, del Colegio de Ingenieros, y que parece que no existen las normas técnicas en la cuestión que alude este artículo. Sí, nos quedamos ahí, ¿verdad? Sí, estamos en ese punto. Sí. Lo investigamos en esas normas técnicas de CEDESOR, pero creo que ya se están cambiando, ya se cambiaron. Están en consulta pública algunas, otras están ya en autorización nueva. En estas normas técnicas de CEDESOR no viene específicamente un requisito, así como lo especifica aquí que cuando excedan de 270 ocupantes, para los demás niveles de educación cuando excedan de 420 no vienen nada más algunos requisitos para establecer una institución educativa nada más. Y en algunos sí existe que diga que debe tener servicio médico, pero no enfermería, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría con este artículo que menciona que deberá contarse con una pieza destinada a enfermería en las escuelas, en los estadios, gimnasios y en general las edificaciones de espectáculos deportivos, cuando su capacidad exceda de los 1000 ocupantes? Si no tenemos una norma que nos diga que sí debe de haber, entonces podríamos eliminarla. Yo pienso que sí debe de haber. Sí debe haber alguna pieza destinada a eso, ¿no? Pues, y no especificar cantidad de alumnos o de personas, ¿no?
obviamente ya en más cantidad tendría que crecer un poco esa pieza, ¿no? O ese servicio. Sí, es lo ideal, ¿no? Un lugar donde puedan tener raspones rápido, cortadas leves y desmayo. Sí, primeros auxilios. Primeros auxilios. Sangrado por la nariz y todo eso, ¿no? Que es regularmente algo que sucede. Acá la maestra debe tener muy buena experiencia en esos asuntos, ¿no? Sí, y más en tiempo de calor, ¿no? Raspones en las rodillas, eso es más de diario, ¿no? No, eso es pecata minuta, ¿no? No es, las niñas cuando andan en su periodo, ¿qué puedes hacer? Sí, sobre todo cuando es la primera vez, ¿no? Desmayo. Por ejemplo, las normas de CEDESOL dice, para Centro de Desarrollo Infantil debe contar con servicio médico, pero nomás así dice, ¿no? No tiene un requisito específico, ¿no? En particular, En ¿verdad? particular. Para un centro de atención preventiva de educación preescolar, servicio médico y enfermería. Pero no tiene la capacidad necesaria. No es como si tienes 2 salones Así de es. 30 niños, Es en no te general. dice, aquí no, pero si tienes 1000 niños, sí. Bueno, entonces, yo también considero que una unidad, es un espacio para que pueda atenderse cualquier situación médica de primer auxilio, cuando menos, sí debe de haber, independientemente de la magnitud de la Así escuela, es. porque tan importante es 1 como 1000. Claro. No es como que si tienes 1000, entonces sí, pero si tienes 20, entonces no, porque si se te fractura un niño entre los 1000, pues vale igual la vida de él que de los. Entonces podríamos dejar que se debe contar con una pieza destinada a enfermería en las escuelas y quitar Espacio, ¿no? Es un espacio. Bueno, ya habíamos cambiado la palabra pieza por espacio, Perdón, ¿verdad? ¿en qué número? ¿En qué 41. 41. del La sección reglamento, 2. verdad? Sí, 41, página 27. Así. Bienvenido, el licenciado Francisco, si quiere presentarse, por favor. Buenos días, disculpa, Sí, yo me quiero. No, pero Gracias. traigo todo menos ese. Es este, mira, que es este. Que tiene Sí, De calor. traigo el de catastro 2 veces. de catastro, ya lo acabamos. No, Ya la ley está. de catastro. Ah, la ley de catastro. Me refiero a que traigo la ley de catastro. Ah, la ley. Ajá. Pero no traigo mi reglamento. Ahorita le digo a Nadia. A lo mejor lo Gracias. tiene ahí, ¿no? Porque usted Sí, tiene también lo una tenía copia encima. adicional. Sí. Bien, entonces hablando del artículo 41, solo se cambia la palabra pieza por espacio y en las escuelas, para las escuelas aquí dice de nivel preescolar y para los demás niveles de educación. Entonces, para todos, ¿no? Todos los niveles, desde preescolar a educación superior. ¿Sí? Para ¿Cómo no lo- poner todos, ¿verdad? Sí. Entonces, escuelas de nivel preescolar, escuelas en todos los niveles educativos. ¿Cómo les Sí, parece? yo creo que sí. Dice, se deberá contar con un Públicas y espacio privadas. destinado a enfermería en escuelas en todos los niveles Gracias. educativos. Enfermería sería primeros auxilios o enfermería incluye ya primeros auxilios. Sí, ¿verdad? Sí, O puede ser servicio médico, ¿no? el servicio médico ya más completo. Y enfermería sí es que vendas y cositas. Porque yo tengo entendido que a los maestros les dan como una capacitación Sí, así para es, atender sí. y no sufran, o sea, reaccionen de tal manera que puedan incluso salvarle la vida al alumno, ¿no? Con fracturas, con desmayos, con cuestión de sangrado nasal, ¿qué se llama? ¿Taquicardia? No, RCP. 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 ¿Qué es RCP, perdón? Cuando te Respiración cardiopulmonar. ajá, que se te da la respiración y que Entonces, sí debe ser de primeros auxilios, ¿no? sí, eso sí es obligatorio que los maestros y el personal administrativo de todas las escuelas lo tengan, si no, no hay el registro. Te lo pueden
O sea, sí los preparan, pero Sí. no les dan el espacio. Digo, hablando. Bueno, un RCP lo puedes hacer inclusive en... Sí, sí, sí. Nada, Independientemente, pues tampoco tendría, o sea, no es, o sea, sí los maestros tienen esa capacitación, Sí. pero sí se necesita un espacio en donde haya una Ah, persona sí, que... sí, porque regularmente llegan a dirección, se enferma alguien o pasa algo y ahí me lo dejan, bueno, me lo dejaban en recepción para estarlo- Sí, de veras. Y la directora se cambiaba el saco y se Es lo que ponía iba la a bata. comentar. No, sí, de veras. Es lo que iba a desde- comentar, que siempre están en la dirección los espacios esos. Sí, siempre en la dirección, salud. Salud. Bien, entonces, Pues como es incómodo, ¿verdad? la arquitecta ya nos hizo favor de poner ahí escuelas en todos los niveles educativos y se elimina todo demás. Es un espacio destinado a enfermería en escuelas en todos los niveles. Y yo creo que en la parte de abajo aplicaría igual, ¿no? Sí. Si no hablas de capacidad, sino en el tipo de lugar que lo requiere. Quedarían los estadios, gimnasios y en Gracias, general las Nadia. edificaciones Mira. para espectáculos deportivos. Bueno, aquí dice estadios, bueno, se refiere a estadios, gimnasios y espacios deportivos. ¿Qué pasa con los salones de eventos, por ejemplo, que también llegan a tener capacidades? Teatro, por ejemplo. O como casinos. ¿Cómo? Los casinos. Casinos. Pues todos los lugares donde hay concentración Sí. masiva, como el estadio, pues estamos hablando de... Pues podríamos poner los estadios, gimnasios y en general las edificaciones para espectáculos deportivos culturales, y o Culturales donde se también. concentren, esparcimiento. donde se concentren. Es que aquí sí lo acotaríamos a Sí. la ocupación. Sería entonces, Es que, exacto, si lo acotamos a la ocupación, pueden entrar más establecimientos, como bien dicen, los casinos, los salones de eventos. En este caso creo que lo que está acotando es más por las actividades que se realicen en el espacio, porque en un lugar donde haya pues actividades deportivas va a ser mayor la Más probabilidad de riesgo. que riesgo. Por eso se está acotando así. Ya de la otra manera pues sí sería abarcar otras circunstancias. pues yo le puse así, a ver, revisa. Los estadios, gimnasios en general, todas las edificaciones para espectáculos deportivos, culturales y de recreación. En la recreación pues cabría el Como El el casino. rodeo, por ejemplo, que es como un estadio, finalmente tienes Eso es para, es como espectáculo de El lienzo charro, ¿verdad? De Ya recreación, lo pues ese. tenemos. Sí, no digo, sí tenemos, pero que no es un estadio, es otro tipo de evento, pero que funciona como un estadio, porque entra, Eso se le puede llamar estadio. ¿se puede llamar estadio? Igual Estadio de Sí, rodeo. son para, es para llama espectáculo lienzo, ¿no? deportivo Ajá, ese. igual a los auditorios de básquetbol se llaman estadios. Bueno, aquí ya se generalizó como espacios deportivos. Así es. Cultura y educación y ya abarcamos todo Ahí ahí. se abarca todo. Luego sigue, bueno, queda entonces la fracción segunda, los estadios, Se agrega gimnasios culturales en y de general, recreación. ajá, deportivos, culturales. y eliminamos cuando habla de La número capa- de ocupantes. la capacidad, sí. ¿Sigo aquí? Sí, por favor, ahora sí, bueno, queda ya el artículo 41 con esas modificaciones y ahora sí, nos seguimos con el 42. Artículo 42. En edificaciones de alojamiento con más de 20 habitaciones, una de cada 100 o fracción con un mínimo de 1 deberá tener accesibilidad para discapacitados y servicios sanitarios para los demás. Lo habíamos revisado, ¿no? Eso ya lo Eso habíamos lo- Sí, sí, ya está. Pero si habíamos hecho cambios, ¿no? Sí. Accesibilidad universal. Eso y que habíamos dicho que eran edificaciones de alojamiento, iba a haber mínimo una... Porque entonces en lugares donde hay menos de 20 habitaciones pues estaba considerando que tuvieran accesibilidad universal. Ahí dice con un mínimo de 1. Se dice, dicen edificaciones con más de 20 habitaciones, una de cada 100 o fracción con un mínimo de 1 deberá tener, pero nada más cuando son más de 20.
Si son 10 ya no se los estamos exigiendo, ¿no? Habíamos hablado que se iba a poner ahí que según dictaba la norma de accesibilidad Universal, exactamente. Dice Que no está ahí, ¿no? en edificaciones de Accesibilidad. alojamiento con más... No, es que no lo habíamos visto entonces. No, sí, yo aquí Sí, lo lo tengo. vimos. Sí, Sí, sí. lo vimos. pero Yo lo no tengo. lo definimos, ¿no? No. Nos quedamos Ajá, no que lo íbamos a ver. Yo tengo que revisar normas. Sí, yo también lo tengo aquí. Pues se quedaría en todo caso igual. Pero ¿dónde queda accesibilidad universal? En edificaciones de alojamiento con más de 20 habitaciones. Una de cada 100 o fracción. Aquí los ingenieros son los que tienen más experiencia en eso. Sí, O sea, pero- quiere decir que en un hotel, por ejemplo, que tiene más de 20 habitaciones, una de cada 100 deberá tener accesibilidad para discapacitados y servicio sanitario para los niños. Dice, con más de 20 habitaciones, una de cada 100. ¿Y entonces para qué lo acota más de 20? Si no va a poder hacerlo hasta que tenga 100. No, eso es que- por si tiene más de 100 todavía. O sea, es como que lo de si tuviera más de, o sea, más de 20 habitaciones y que todavía tuviera más de 100, pues una de, No. por ejemplo, que fueran 400. Una, No, es el 1%. es que creo que eso lo habíamos Es el visto. 1%, lo que quiere decir uno de cada 100 es el 1%. Si de más es 20, y si de menos de 20 es 1 mínimo. Es lo que no, aquí está más redactado. Está más redactado, sí. Está más redactado. Si de menos de 20 tiene que ser mínimo 1. Y si más de 20, el 1%. Ah, pues así. Cerrándolo, Eso, cerrándolo al número entero, ¿no? Si da 1.4, pues dice uno de cada 100 o fracción. Tiene que ser 2. Si lo has explicado como lo dices está bien, pero Hay aquí que está redactarlo. medio- ajá. Ok. Entonces quedaría en edificaciones de alojamiento Podría quedar, en edificaciones de alojamiento se deberá de considerar el 1% del total Ajá. de las habitaciones. Un mínimo de 1. Sí, tiene que ser ¿Cuál? mínimo. Con mínimo de uno. Sin poner 20 Y ahí que habitaciones, ¿no? obligas, aunque sea menos de 20, que Edificaciones de alojamiento con más de 20 habitaciones con un mínimo de 1. Si ese es unos departamentos, 5 departamentos, ¿cuántos? Uno. ¿1? No, pero esto estamos hablando de hoteles. Entonces sería... Sí, parte, de habitaciones. no habitacional, Ah, ok. alojamiento. Me lo voy a redactar. Sí, te subió un poco. Entonces, siempre deben de tener un acceso de discapacidad. Ujú. De discapacidad, ¿no? Es decir, son más de 100, en 2. No, el 1%. Pero si siempre deben de tener 1 y el 1% de 100 es 1. Ah, no, 10. 10. 10. No, es 1. El 1% es 1. El 1% de 100 es un... Es uno. Entonces, No sé si, la verdad, no sé si son muy Es pocas, poco, la verdad. es Yo poco. considero, y más en temas, pues, de inclusión. Si Sí, estamos imagínate. buscando inclusión es muy muy poco. poquito. 100 Por eso- departamentos es un edificio, pues. Ajá. De alojamientos es un monstruo. Es muy poco. A lo mejor, Se a lo- podría considerar a lo mejor es el 10%. ¿Hay algún ¿no? estándar usted- internacional? Pues es que hay normas de accesibilidad universal. Creo que por eso no habíamos Sí. visto precisamente ese tema, porque sí es muy poco decir que Sí. una sola habitación por... Sí, yo aquí tengo esa acotación, Por accesibilidad universal, Ajá. tomarlo en cuenta. Por ejemplo, si fueran 400 habitaciones, que fue así como un solo hotel, solamente 4. 4. Es muy Bien, poquito. No, pues no. Sí, debe ser el 10%, ¿no? Sí. O sea, así más lógico. Fíjate que, y si vienen estadounidenses, que la mayoría vienen con un problema de discapacidad, al menos 10. Sí, o sea, es una cuestión Bueno, de- 10, pero ya hablar de un alojamiento de 100 habitaciones también ya es Mucho. mucho, o sea, es muy grande. Sí, pues están grandes, pero sí debería, o por lo menos como la planta baja que de un edificio que tuviera que no sería... En edificaciones de alojamiento. Entonces, si, Sí, que si tiene de 1 a 20, debe tener 1.
revisar esa, Sí, yo creo que sí. esas Sí. normas de accesibilidad Ok, para vamos no a ponerle aquí no las ser normas. discrecionales. Ya lo ponemos ahí, lo revisamos y ya. Sí, de hecho yo aquí lo tengo. Normas técnicas de accesibilidad. A ver, artículo 42. El siguiente párrafo a mí me parece que así está bien. Dice, en áreas comerciales, los cajones azules, que son cajones para usuarios con discapacidad, deberán tener la mejor ubicación y la más próxima al acceso. Habíamos puesto que en lugar de azules era para usuarios con discapacidad, ¿no? Ajá. Y al final habíamos puesto y deberán estar señalados en color azul. Ajá. Ah, caray, ¿qué pasó con mi ¿Cuándo? archivo? Ah, a lo Creo, mejor creo que fue cuando vino la arquitecta Alma, ¿no? Sí, Yo creo. Ah, no sé. A ver, Porque ¿me no le ha pueden puesto, hacer pero- favor de decirme cómo quedó? En áreas Nada más se quita los cajones azules, que son no, azules, desde azules que son cajones. para usuarios con en áreas discapacidad. comerciales, los cajones para usuarios. Y se quita, Con discapacidad. Ajá, y se quita los Azules. cajones azules, coma, que son. Entonces queda. En áreas comerciales. Perdón, yo no vine tampoco, ¿no es medio partidista eso de quitarle los azules? No, ya ganó el Cruz Azul, no se preocupe. O le van a poner Ya se había guinda. tardado, dije, ya se había tardado. Y eso que nos separaron. Pintado de color azul. Ajá. Al final dice pintado de color azul. Señalizados Al con final color dice pintado De color azul. Deberán tener la mejor ubicación y la más próxima al acceso y deberán estar identificados con color. Porque también hay un logotipo que deben de tener, ¿no? Sí. Deben estar identificados como tales. Que eso es internacional, ¿no? Sí. Ok, y van a estar identificados con la nomenclatura universal. No nos metemos en problemas. Sin color. Sí, sí. Exacto. ¿A alguien se le ocurre cambiar el color ya va a quedar obsoleto esto, ¿no? Como el acueducto. Ingeniero como el acueducto, ¿no? ¿Verdad? Ingeniero como el acueducto de la Rumorosa, ¿no? Fíjese que es bien contradictorio este tema, porque la última vez que pasé, que ya me puse a verlo, dije, la verdad es que sí le dio al entorno una visual buena, porque ya no tienes ahí, pero también a la vez faltas a una norma técnica que es identificar la tubería de agua con ese color. No sé qué debería de prevalecer, si el entorno ecológico o La norma. Si no es por estética, pues. pero Es estética. es cierto que se ve mejor. Digo, Sí, Sí, pero pero, yo creo- en cuestión de perdón. para darle mantenimiento al sitio, o sea, y encontrarlo Más rápido. y de una manera, pues, Es la única, Sí, el único malo es que pero- hay Nos como, ponemos a dar huecos en todas partes, pues para todo va a haber, ¿no? ajá. pero hay como 10 tonos de azules, ¿no? No, pero el tono No, pero blanco. sí viene, Ah, en las sí, normas sí. sí dice Cambiemos de ese color, cambiemos de Sí, sí, sí. Pues a mí me gusta porque ahora no se ve. Ya no se ve. Y yo no sé si pensamos en los animales que ahí están, pues, digo, a lo mejor es tonto lo que digo, ¿no? Pero no genera ese corte a su ámbito, pues. Los cimarrones, ¿no? Igual chocan con el tubo, ¿verdad? Porque O no lo ven. Lo van a empezar a picar. No, lo brincan, piensan que es un tronco, mejor lo brincan, ¿no? Ajá, como dice la arquitecta, cambiamos de tema. Bueno, entonces queda el artículo 42 en su segundo párrafo con respecto a los cajones para discapacidad. Y el 43 ya lo habíamos visto. Bueno, a ver, perdón, el Adelante. 42 queda en reserva para ver lo de accesibilidad universal. Es el el primer primer párrafo. párrafo. El primer párrafo. El segundo párrafo sí se hicieron las modificaciones, que sería para usuarios con discapacidad y al final deberán estar identificados con la nomenclatura universal. O sea que el segundo párrafo sí quedaría.
El Sí, primero el- estaría en es reserva. el que vamos a revisar para cuestiones de qué hay en la norma universal para las habitaciones para discapacitados. Bien, ahora sí pasamos a 43, que según esto ya lo vimos, lo tengo marcado como que ya, o me quedé ahí. Las edificaciones de diversión. Está palomeado, yo lo tengo palomeado. ¿Sí? ¿Alguien más lo tiene ya como visto? Sí. ¿Sí? Bueno, Bueno, ¿lo pueden leer? por Pues favor? creo que no tiene modificación. El 43. No tiene modificación. No. arquitecto. Ujú. Todos sin observaciones. Ahora sí. Sí, yo sí lo tengo. Y de hecho, ok. Me vengo para acá. Déjame poner reserva. Sí, ¿verdad, ingeniero? Según yo. Yo también lo tengo por lo menos. Sí, ¿verdad? Bueno, pues entonces empezamos la siguiente sección que habla de los índices de ocupación y dimensiones de espacios. Ya llegó la parte interesante para los arquitectos, todavía no llegamos a lo de los ingenieros, que querían saber la proporción de la mezcla, ¿no? El problema va a ser que Adelante, arquitecto. vamos a continuar sin apartado estructural, ¿no? ¿Tiene alguna... estos datos tienen alguna norma que establezca? A ver, alguien que me explique los primeros 4 cuadritos. Unos 4 cuadritos. Tipología. Dice, los proyectos de las edificaciones e instalaciones deberán cumplir con las dimensiones mínimas de los espacios conforme a la siguiente tabla. Dice que para lo unifamiliar, dice al menos una pieza habitable con un área de 9 metros cuadrados. Si nos vamos a la columna que dice área libre en metros cuadrados. Y dice lados libres en metro. En un lado mínimo 3 metros y otro lado mínimo de 2,55. No da los 9. No, No da los 9. no, es que pueden tener un 2,55 y a lo mejor 4 metros y les va a los 9, pero es infrahumano eso. Toda la parte esta de las dimensiones viene ya en las normas técnicas de complementarios de diseño. Sí. Entonces, ¿vamos a dejarlo o lo vamos a mandar a las normas? Según normas técnicas complementarias de diseño arquitectónico. Pero, ajá, o sea, ¿vamos a dejar la tabla aquí también? ¿O no? Vamos a decir que los proyectos deben cumplir con lo que digan las normas técnicas complementarias. Porque habíamos, o sea, Tendríamos que meterlo. Sería igual que en el otro caso, ¿no? Que hablábamos de que la tabla no tendría mucha razón de estar si ya estamos refiriendo a que se aplicará lo que estipule la norma técnica complementaria de diseño. Y luego hay que considerar otra cosa aquí aquí bien importante. Para el tema de créditos Infonavit, el Infonavit no te autoriza ninguna vivienda que tenga menos de 38 metros cuadrados. Y te marca espacios mínimos, entonces hay que revisar eso. Eso yo lo reviso igual que la otra tabla. Y la acaban de cambiar, ¿no? Esa Sí. norma. Se me hace que aumentó a otra vez a lo que estaba antes. Porque antes había viviendas autorizadas hasta de 29 metros cuadrados. 29. Sí, claro. Una recámara y un bañito. Y una micro. pues, Yo tengo una Por eso le casita decían de pichonera, Infonavit ¿verdad? y la verdad es que Por eso no le le decían cabe. pichoneras, ¿no? Pues antes estaban más chicas. Sí. Más. No, ¿No? además, no, se han ido reduciendo. Se han ido reduciendo, pero ya se han estado ahora de vuelta modificando Aumentarlas. para aumentarlas. Yo creo que esta tabla sí merece un análisis Más a profundidad. muy a fondo. Porque ese 2,55 está Mínimo el 270. lo que se estipulaba ya, ¿no? No le hubieran puesto su familiar, le hubieran puesto paloma. Pichonera. Pichonera. Así le decían. Bien, entonces vamos
dejando este artículo 44, déjenles comento, hace en el 86, 87, unos condominios que hicieron allá por donde yo vivía, las eran de Infonavit y tenían hasta 3 recámaras, no sé cómo antes tenían, y espacios bastante grandes, porque los veía ahí. Y las de aquí ahora, tengo una y digo, no te cabe, nada más tienes espacio para dar vuelta alrededor de la cama. No puedes hacer ninguna actividad que no sea caminar de donde te paras de la cama a la puerta, así. Como para allá llegan, ¿no? Los casos, ¿no? ¿Cómo qué? Para allá, ¿no? Los casos del Infonavit. ¿De ahí para acá? No, sí he visto. Sí, están bien chiquitas. Chiquitos. Bien Pues chiquitas. ya con 29 metros es... Dime. Mire, hasta aquí, de ahí de donde está el cancel, hasta aquí, es 3 el metros. 270. Es el 270. Creo que se acumula, ¿no? No, bueno, Sí, son un poquito menos Exacto. porque esa loseta no es de Son 30, puede son ser de que sea 33. 33. Entonces puede que sea un poquito menos como aquí. La cocina y la sala. Pues a ver, ponga ahí su sala, su comedor, su recámara, todo. Así le acaban de modificar. Y era un poco de lo que se hablaba en la exposición que nos hizo el maestro del libro de Colbert, ¿no? Ajá. Marco Martínez Odal. No me digan los desarrolladores. Es lo que iba a comentar, o sea, eso si estuvieran aquí algún desarrollador diría, espérame, pero estamos hablando de costo, de quieres ofertar una vivienda a alguien que la pueda pagar, pues tiene que ser así. Pero aún con eso aquí, yo entiendo el tema de que para ellos es un negocio. Otros materiales. Obviamente para buscan obtener ganancias, pero pues también lo que ayudó un poco a regular esos espacios fue lo que dictó Infonavit. No te autorizo vivienda que no tenga estas características. Entonces ahí tuvieron que hacer el ajuste. Digo, creo que si revisamos eso con calma, empatando las dos cuestiones, no debe de haber problema. Además es un tema que podría pues resultar a lo mejor complicado, pero para nuestro municipio, si modificamos esto, pues dar esa opción, que si alguien viene a construir aquí, tendrá que ser como marca nuestra reglamentación. A lo mejor seríamos pioneros en eso y contravendríamos otros intereses, sí, pero darle a la gente algo que mínimo sea digno para vivir. Y por otro lado aquí, yo lo que he detectado aquí en Rosarito es que el tema de la vivienda de interés social de manera masiva es mínimo comparado con otros municipios. Ustedes como tienen vocación turística el municipio, se busca otro tipo de vivienda, más amplia, terrenos amplios, o sea, no buscan ese tipo de vivienda. Es poco lo que se da al respecto. Y el costo de la tierra aquí en Rosarito es Mucho más barato. más elevado. Claro que sí. No, en Rosarito es más caro, ¿no? Hombre, Es Más más barato. barato que en Tijuana, por sí, ejemplo, ahorita. vaya a querer Ahorita. comprar un terreno de igual dimensión de aquí de Rosarito a Tijuana y luego hablamos. Está carísimo. Afuera está más caro allá. En Tijuana está Pero muy caro por porque prioridad, ya no, no. arquitecta. No, es por la oferta de suelo. Aquí en la La oferta de suelo. Constitución, Es la oferta de suelo y también los un proyectos. terreno que de se dan allá. 300 metros lo puede encontrar hasta en $60,000. Allá en Tijuana el mismo terreno se lo quieren vender en 90,000. En una zona ya urbanizada. No, entonces es Sí, urgente está muy caro. Ahorita, por ejemplo, regular eso. se está yendo a Real de Rosarito, ¿no? Allá está Allá está. allá está creciendo de una manera, donde está también porque por ejemplo mucha gente está yendo precisamente para hacer este tipo de desarrollo. de desarrollo, ¿no? Sí, es que no podemos negar que es un sector que hay que atender. O sea, hay personas que tienen su derecho al Infonavit. A veces los créditos que otorga Infonavit no son tan amplios en cantidad y es un sector que definitivamente se tiene que atender. Pero hay que también pensar que esas personas tienen derecho a una vivienda digna. De hecho, si nos vamos a la tabla que tenemos pendiente, perdón que las interrumpí, si nos vamos a la tabla que tenemos pendiente, cuando hablamos de la tipología en el habitacional y en el unifamiliar, dice hasta 120 metros, o sea,
quiere decir que tenemos un rango bastante amplio como para encasillarlas en esto que viene acá, en la otra tabla. Tenemos bastante rango, ¿no? Para la baja escala, hasta 120 metros. En la tabla que tenemos en reserva, dice que se considera unifamiliar, no dice de cuánto, hasta 120. A lo mejor ahí debería de acotarse, porque ahí es donde queda. Como no hay, puede ser desde 5 metros, digo, es ilógico lo que digo, ¿no? O de 29 o de 25 hasta 120. Entonces, si una vez que definamos esto, nos puede dar la pauta para la otra tabla, porque ya tenemos un mínimo aquí, ya se puede decir, de 30 metros a 120 es unifamiliar. Bien, entonces dejamos la tabla del artículo 44, que sería de la página 28, 29, 30, y nos vamos a la página 31 para continuar con el artículo 45. Dice, para calcular el número de ocupantes de una edificación se deberá dividir la superficie construida entre el índice de ocupación que corresponda conforme a la tabla del artículo anterior. Deberá considerarse que la edificación se encuentra llena en su totalidad, sin considerar las áreas complementarias como servicios sanitarios o salas de juntas. En edificaciones de uso mixto se determinará por el uso en que resulte un mayor número de ocupantes. ¿Y esto como para qué nos sirve? Pregunto. Carla, perdón, aquí Carla, ¿tenemos alguna densidad establecida aquí en Rosarito, como se tiene en Tijuana? Allá en Tijuana se habla de que por cada vivienda hay 3.95 habitantes. Sí, aquí también es 3.80, 70, es un poquito menos, que al final son 4 ocupantes por vivienda más o menos. Pero pues al final de cuentas no, en cuestión de vivienda, esto puede variar mucho, o sea, no necesariamente. Esto como para, o sea, yo me pregunto, ¿para qué nos sirve este artículo en materia de edificación? Y sobre todo si hablas de edificación habitacional, a lo mejor si hablas de una edificación de uso especial, a lo mejor ya puedes determinar, oye, en este salón de eventos no puedes meter más de 100 gente. Ya se ha visto lugares que por el exceso de capacidad pues andan cayendo, ¿no? Sí, pues en la tabla sí se consideran otros usos. Vienen considerados cuestiones de recreación, cuestiones de diversión y espectáculos, pues como que hace más referencia a ello. Sí, porque incluso en el cálculo estructural, ingeniero, se tiene que determinar en la edificación cuántos ocupantes vas a tener, ¿verdad? Entonces creo que sí, si bien para lo habitacional no es muy útil, para edificaciones especiales pues... Es que está hablando de edificación en general, no en habitacional. Es en general. No, lo que digo es, comentaba la arquitecta, que como para qué utilidad tendría en el reglamento. Un salón de baile en tercer piso, pues bailando. Sí, es que las normas técnicas ya vienen las cantidades de las cargas vivas, dependiendo del uso. Ya vienen prorrateado para el efecto de cálculo estructural. Yo la verdad no lo entiendo. Ahora sí que... A ver, hay que nos ayuden los colegios los que presentaron la propuesta. No, lo que pasa es que así viene, por eso está así. Pero realmente no. Pero hace referencia a la tabla anterior que todavía no está definida. Sí. Yo creo que hace referencia a la tabla anterior para que veas cómo vas a calcular el tipo de densidad dependiendo del uso, más o menos, ¿no? Sí. Sí, es para calcular cuánta gente va a vivir en un departamento, ¿no? Sí, O un es salón más social. como La ocupación. para otro tipo de usos, pues como más eso que mencionaban, igual salones de baile,
Es lo que comentaba el ingeniero, un salón de evento social, segundo piso. ¿Cuánta gente puede caber con respecto al Restaurante. Sí, al espacio, ¿no? Que sí ha habido accidentes. Y en este caso, pues creo que es más, o sea, también tiene que ver con que tengan el espacio adecuado para convivir, no nada más pues para las cuestiones estructurales, porque lo estructural sí se va directamente a las normas, o sea, Sí. no. Este es como que, como estamos hablando de espacios habitables y de cuestión de ocupación, como que es un poco más referente a eso. Sí, miren, por ejemplo, si nos vamos en la misma página 31, dice salones de baile, centros nocturnos, cantinas y bares. Dice en la primera columna metros cuadrados por ocupante. Entonces, si alguien quiere hacer un salón de baile, centro nocturno, cantina o bar, deberá de considerar que por cada metro cuadrado es 0.65 de persona. Al revés. Por cada persona, Metro cuadrado por ocupante. 0.65 metros cuadrados por persona. Sí, perdón. Vamos a estar así, hombro con hombro, ¿no? Sí. Y dice aquí, para calcular el número de ocupantes se deberá dividir la superficie construida entre el índice de ocupación que corresponda conforme a la tabla. Entonces, ese 0.65 se dividiría entre la superficie construida para saber cuántos ocupantes puede tener el lugar. ¿Sí? Si es un lugar de 200 metros cuadrados, lo divide entre 0.65 y nos va a dar el número de personas que le puedes autorizar al lugar, ¿no? A ver, si se puede, para poderlo entender yo. Si se fija aquí en la columna es del metro por ocupante, ahí es donde empieza el artículo 44. Entonces se va hasta la 31. Sí, ahí y estoy. dice 0.65 Sí. metros por ocupante. Entre- Yo me imagino que esto no es bien para los calculistas, ¿no? Los que hacen los cálculos estructurales y todo eso. No, Para justificarlo, ¿no? La capacidad. Es pura capacidad, porque sí, porque lo de todo lo que es estructurales involucra más cosas aparte Sí, de la... aparte de cuánta gente cabe, ¿no? Es otro reglamento. Y es, ajá, y eso No, ya no, tiene... Y así. es un agregado. Ajá. Cuando sale la terminación de obra, viene un documento que se llama autorización de ocupación, ¿no? Sí. Ahí es donde también puede entrar esto, porque con esta tabla y el ejemplo que poníamos, que en una edificación de 200 metros o en un espacio de 200 metros cuadrados, aplicando el factor 0.65 a salones de baile, nos da que puede haber una ocupación de 300 personas en ese lugar. Entonces, para la dirección es importante decir, ya se te autorizó todo lo que tenga que ver con tu centro nocturno y solo podrás tener 300 personas adentro. Y entonces viene la actuación de los que verifican. Tienes 400 personas aquí adentro, clausurado. De hecho, tienen una plaza o algo. Sí, la capacidad máxima, ¿verdad? Porque si meten más personas y la estructura no está bien construida, aunque haya un diseño, aunque haya una memoria de cálculo, no quiere decir que lo hayan hecho como tal, ¿no? Entonces, creo yo que la utilidad de esta tabla, pues, perdón, de esto, con respecto al artículo, pues sí tiene de alguna manera, a lo mejor en el habitacional no tanto, pero pues ya viendo el ejemplo que sí Sí, expliqué. claro. Sí. Bien, entonces, si no hay observación con el artículo 45, Pues queda igual, ¿no? las áreas complementarias como se dice 5, ok, que no se consideran los baños y las salas de junta. Nomás hay que ver, ya cuando se revise la tabla, a lo mejor la quitamos, vamos a tener que hacer referencia a las normas técnicas, antes aquí también. Porque sí, me acuerdo de la tabla anterior. Por eso, si la quitamos la tabla, Pero se pone. por eso, vamos a hacer referencia a las normas técnicas. Sí. Para calcular el número de ocupación, el número de ocupantes, perdón. Bueno, de una vez lo vamos poniendo aquí. Entonces agregamos. Que con respecto a las normas técnicas, para no decir que la tabla del artículo anterior, considerando que si se quita, pues ya no va a haber referencia. ¿Cuál tabla si ya la quitamos? Aquí va a ser las normas técnicas de diseño arquitectónico, para relacionar la tabla. Bien igual. Y sorpresa.
A ver, Lado mínimo 240. más chico. Hablando Hablando de mi familia, ¿verdad? En multifamiliar, ajá. Vivienda unifamiliar y vivienda plurifamiliar. ¿Cuál es la diferencia en multi y pluri? No, dice pluris, no es multi. Yo me equivoqué, dice vivienda unifamiliar y vivienda plurifamiliar. Ah, ok. Son plurales. Son muchos. Más de una. En plural, en singular. Ajá. Pero ¿cómo que es de los 255 que aquí marca la norma dice 240? 240. Dice área mínima en metros cuadrados, 7. Lado mínimo, 240. ¿Está actualizada Está publicada, ¿vas a apuntarla? 240 y la altura la marca La igual. altura 230, mínimo. Oh, Pues si nos también la referimos bajó. a esa norma, Así, a mi mano de altura. Si nos referimos a esa norma, pues ya pues vamos le a ser damos más chicas. Va a ser más chica. Pues hagamos casitas. Es que luego lo que Para pasa Barbies. con las Para Barbies. ciudades abandonadas, ¿no? Para Barbie. Que hacen las casas, Para las casas se muñecas. van miles de gente, y luego viven ahí, les empiezan un montón de problemas y las abandonan, las dejan. Y se convierten Las casas abandonadas propiamente no es por una cuestión de habitabilidad, es más bien por las cuestiones sociales que hay alrededor de todas Sociales y ellas. económicas. Transporte, servicios, Seguridad. trabajo, seguridad, o sea, no es Acá en el propiamente el Boulevard Los espacio. lo que pasó con La gente cuando ocupa un lugar para vivir, vive donde puede, porque sabe que es su lugar, sabe que es su propiedad. Son otras las cuestiones las que la hacen salirse, pero ¿qué obligación de, pues sí, toda la obligación de aplicar las normas, ¿verdad? Más si está publicada. ¿Sí está publicada? Sí, pero pues, o sea, Lo da las como normas mínimo, ¿verdad? técnicas es un mínimo, entonces sí se Sí. puede, mientras no sea Debería menor ser. a lo que venga Que ahí. no sea menor a la está norma. bien. Esa ley, o sea, se tiene que Pero- hacer el reglamento en vez de la norma, ¿no? En este caso, Rosarito. Sí, en el reglamento, mientras estemos utilizando parámetros mayores a lo que vienen las normas, estamos bien. Te le Pero- puedes explicar. Lo único que podría pasar es que el desarrollador, en caso de que se quiera pegar al mínimo establecido y no a lo que marca el reglamento. No, pues No. reglamento. Pero el sí, reglamento pero- manda. Pero la norma técnica te marca menos, entonces él pueda decir, no, pues sí. Pero bueno, la norma técnica no puede sobrepasar. Es al revés. Ajá. Si alguien quiere poner menos de 240, ahí sí no se puede. Ajá. Ajá. O si nosotros le hubiéramos puesto aquí menos de 240, no se puede. Ajá. Porque es un parámetro que tiene Así la es. norma. Entonces podemos definir un parámetro un poquito más arriba de lo que marca la norma. Pues el anterior tenía 3x3. Ajá. ¿Tres por Este tres? dice, Para que te dé los 9, ¿no? tenemos 9 metros. dice que dice que el área libre en metros debería de ser de 9 en unifamiliar, ¿no? 9 metros cuadrados. Y aquí sí, Y en la norma norma dice 7. técnica, en unifamiliar dice 8.10 metros cuadrados. Ya la cambiaron entonces. Entonces por esto viene. Pero de todos modos sí estamos Esa viendo es una más. Es que las acaban Más de arriba renovar. que cualquiera de las dos. Ajá. ¿Y qué el lado mínimo dice? Y el lado ese? libre dice 2.70 en unifamiliar. En multifamiliar sí dice 2.40. Deberíamos de ponerlos de 12 Y metros. acá sí viene el lado mínimo de 3 y otro de mínimo 2.55. Es más grande que lo que mencionan las normas. Pero sí, o sea, pero sí se puede que igual, como bien, aquí ya viene un poquito más grande, todavía podría estar más grande. Más grande. Bien, vamos, nos agüita, por no decir otra palabra, ver como arquitectos que todo se reduzca a cosas en donde la dignidad humana queda en segundo plano, ¿no? No sé qué tanto podamos lograr con esto, pero vamos a meternos a analizar más a fondo y hacer lo que se pueda. Mientras vamos a hacer nuestro receso para tomar aire para el segundo aire. Regresamos.
Con la tortilla enrollada. ¿Ya? Sí. Continuamos con los trabajos de este reglamento, el análisis del reglamento de edificaciones. Y nos quedamos en el análisis del artículo 44, el cual lo estamos dejando en reserva para hacer un análisis más minucioso sobre los espacios y dimensiones mínimas de ocupación, dado que las normas técnicas complementarias de diseño arquitectónico nos marcan las cuestiones mínimas, pero no quiere decir que siempre se tenga que construir con lo mínimo, hay parámetros. Entonces vamos a entrar en un análisis más a detalle más adelante, y por el momento nos vamos entonces al artículo 46. Perdón, 45, que también. 45 ya quedó, ¿no? El 45 quedó, bueno, con reserva nada más de cambiar las últimas 5 palabras que dice de la tabla del artículo anterior, porque si la tabla tiene alguna modificación o se quita y solo se hace referencia a la norma técnica, pues ya no va a haber tabla. Entonces nada más se queda eso en reserva. Y quiero comentar lo que en el corte tuvimos de plática aquí, que es referente a la cuestión de las edificaciones en su sección para discapacitados. Nos hablaba la arquitecta Cristina Mora, directora de Administración Urbana, que sí es importante que se vea no solamente el cajón, la rampa, sino todo lo que integra a la necesidad de una persona con discapacidad. No solamente las rampas, el estacionamiento, las dimensiones de los baños, las dimensiones de puertas, que podríamos considerar en el reglamento un apartado especial para la edificación destinada o que contenga las cuestiones mínimas para discapacidad. ¿No es así, directora? Sí, pues lo pongo yo en la mesa y ya no tenemos la redacción, pero pues ahí lo comenté para análisis de todos y pues lo tenemos que ver para la siguiente sesión para que ya se defina. Sí. Completamente de acuerdo. Lo podemos incluir o no. ¿Cómo, no? ¿Quién se queda de responsable para ver esto? Pues yo lo puedo proponer. Vamos viendo el ejemplo que tiene Tijuana para basarnos y no entrar a querer descubrir el hilo negro. Hay gente especializada que ya hizo aportaciones en ciertos reglamentos. Y lo saco a colación porque alguna persona que amablemente vio nuestro programa, nuestra mesa de trabajo, nuestra transmisión, estábamos hablando me imagino yo que estábamos hablando de la rampa de la estación. ¿Qué veíamos? De la Cajones. Cajones, algo así. Y la persona comenta, que no me mandaron el mensaje, que hay que ver en los comercios, que muchos comercios, pues obviamente no tienen rampas, tienen escalones para subir, entonces prácticamente se vuelve imposible para los discapacitados. Y va en referencia a lo que la arquitecta propone, porque si ya lo metemos como un capítulo especial para eso, pues vamos a incluir no solamente la discapacidad en cuestiones de habitación, sino también en cuestiones de comercio, de industria, de todo lo que tenga que ver en la tipología que estamos desglosando. Sí, perdón, sí me lo mandó. El ciudadano comentó que se incluyera la accesibilidad a los negocios, más allá de un cajón azul. Muchos negocios lo tienen, pero tienen escalones para ingresar al estacionamiento, o están a desnivel de la banqueta y tienen que subir varios escalones para llegar. Aparte que los escalones ya están sobre la banqueta aparte. Ya ni hablemos otra vez de la ocupación de la vía pública. Bueno, dice que no sabe si entra en ese reglamento, pero pues sí entra. Sí entra. Y sí es importante. El problema es que siempre se adaptan lugares para negocios, no se construyen para negocio, se adaptan para negocio. Y entonces, ¿qué pasa? Que quedó arriba, que quedó así, y todo lo adaptan, invadiendo la banqueta con escalones,
Ahí en mi colonia acaban de hacer una rampa para un discapacitado, pero la rampa la sacaron a la banqueta. Entonces, como está en alto su casa, pues toda la banqueta está con pues, está totalmente bloqueada, ya no puede pasar nadie. Digo, ¿por qué no la remetió a su vivienda, a su propiedad? Sí. Y de ahí que saliera para que ya entró un carro en la banqueta, pues ya a nivel, ¿no? Más fácil, pues invadieron la banqueta contra la rampa. Pero es una rampa como, su casa está como unos 50 más o menos, así. Pues imagínense la banqueta para llegar a nivel de banqueta, invadió esta esquina, invadió acá para que diera la vuelta y no por ahí. Ahí les doy un ejemplo, miren. Pero alguien Problema de desarrollador. No, pero tienes razón, regidora. Rosarito se acostumbra a remodelar y no aplica la, ¿cómo se llama? Cuando no es retroactiva la ley. Entonces, no, cuando yo construí no existía lo de los cajones. Ese es el problema. Los cajones, créanme que es el menor cajones de los no, males. Las rampas. Quise Las decir, rampas. Los negocios que ponen escaleras para poder entrar, que invaden la banqueta. Ya ni hablar de otras cosas. Pero ¿Qué es No. eso? Ay, no es cierto. Eso es de mis clases de gestión. Ahí está, una invasión a la banqueta. ¿Es Rosarito? Claro. Por supuesto. ¿Las dejas del carro? Sí. Ay. nos está poniendo de mal ejemplo. No, es una mezcla aquí. Tengo fotos de todos lados, pero pues, obviamente como me la paso más aquí, pues La escalerita. de repente tengo ese tipo de ejemplos, ¿no? Y es importante que a los No nuevos pase, pues, ¿cómo va a arquitectos se pasar? les diga qué es lo que no deben hacer. La ocupación de la banqueta con macetas. Ese señor de plano se pasó. Eso es en la colonia Reforma. Banquetas. Directora, si no me cayera usted tan bien, le preguntaría, ¿usted es la autoridad? Pero no le voy a preguntar. ¿Qué ha hecho? Sí, exactamente. Usted es la autoridad. Ya Y me sé. viene a decir, miren lo que hay. Y yo le diría, entonces, ¿Qué he hecho? Sabe muy bien, arquitecto. He hecho lo que he podido con Se lo sabe que muy sé. bien cómo está el asunto. ¿No? También tratamos pero de hacer muchas cosas. miren, he estado, perdón que me salga poquito del tema. Estaba leyendo un artículo que amablemente me mandó un abogado, en donde decía que cuando aplicas una ley, obviamente al principio pues la gente va a renegar, va a decir, poco a poco se va acostumbrando, va entendiendo que así es, y llega el momento en que ya la acatan, ¿no? Y se vuelve armónico el asunto. Y el ejemplo lo tenemos en Estados Unidos. Probablemente al principio, cuando quieren aplicar alguna normativa, pues la gente dice, ay, pero cuando ven que va en beneficio de su entorno o de su forma de vivir, pues la aplican. Pero aquí a nadie se le aplica nada. Entonces, si no le aplicas a él, no me vas a aplicar a mí. Bueno, pero ¿qué tal que ignoras ese comentario y se lo aplicas y luego vas con él? Decía el de tránsito. Es que mira que espérenme, primero termino con usted y luego voy con el otro. Te vi a ti primero, ¿no? Y es ahí, en el momento que le apliques a uno, ¿qué te puede hacer? No te puede mandar porque tú estás aplicando la ley. No se puede amparar porque no es una cuestión de perjuicio sobre su persona. Los amparos solo proceden cuando hay un interés legítimo afectado. Y la vía pública no es un interés ni jurídico ni legítimo para la persona, entonces no aplica. Pero bueno, espero algún día ese poquito que hace se vuelva un mucho. Respira. Y seguimos en el artículo 45 y la persona que comentó eso, Mitzi, claro que cuando lleguemos a la parte de comercio y sobre todo si podemos integrar ese capítulo de discapacidad, pues qué mejor. Invitaremos a la regidora Vanessa. Ella tiene esa comisión, probablemente sepa más del tema. Bien, continuamos entonces por el momento en lo que definimos lo otro con el artículo 45. Adelante. Para calificar lo dijimos aquí, es el 46. El 45 queda en reserva. El 45 queda en reserva. Sí.
Cuando las edificaciones cuenten con mobiliario fijo, la capacidad de ocupante se calculará de acuerdo a lo siguiente: a una persona por cada silla o butaca, una persona por cada 45 centímetros lineales de banca o similar. Ahorita con la sala de distancia. Ajá. Tendría que ser 1,50 m, ¿no? No, pero Bueno, son pero cosas esa es especiales. una medida. Son Ajá. cosas especiales, no va a ser toda la vida, ¿no? Sí, aquí una sí y una no. En este momento. Ya saldrían decretos, saldrían recomendaciones, ¿no? O sea, que En ahorita, caso de contingencia. Pues es que el tema de la pandemia es una situación que no va a ser para el resto de la Exacto, vida. tiene O que sea, quedarse igual. nos está pasando ahorita, pero no todo el tiempo va a prevalecer eso que espero. Esperamos todos, pero entre que eso no, sí debemos de tomar previsiones como mínimo, ya pues se puede ampliar, ¿no? Entonces, ¿cómo queda el 46? Que una persona por cada silla o butaca, pues sí, no puedes sentar dos en una, ¿verdad? Una persona por cada 45 centímetros. Y luego una persona por cada 45 centímetros lineales de banca o similar. Porque está muy... Como no Yo le entendí hallo ahí. sentido. Una persona por cada 40, una persona que es sentada. O... Como en el Lo que pasa es que arriba habla de una silla o butaca, un elemento Mobiliario para fijo. sentarse individual. Y Y abajo es una abajo banca. habla de una banca, entonces si Que no tenemos una tiene banca, espacios. ajá, si tenemos una banca de 1,80, pues ¿cuántas personas van a caber Cuatro. ahí? Cuatro, Cuatro. no más. Sí. Un elemento lineal que albergue a varias personas. A eso Ok, se ok, refiere. sí, sí, sí. ¿Ok? Pues que es el espacio de una silla, ¿no? Sí, Una silla. pero para que no estén así. Sí, de la O sea, que considera la banca, si vas a hacerla para tres, que sea mínimo de 45 para cada. Para hacer las dimensiones de la Pero banca. ahí está, por ejemplo, cuando hay personas con exceso de peso. Ey, sin No trazar cabe. muebles. No, pero estamos hablando, bueno, Todos contra Y sí caben dos personas en una silla. Sí, sí, No, claro. no es cierto. También, Traes un bebé, no, sí. mire, yo lo digo por el tema de la inclusión, que si bien es cierto, a lo mejor no son los más, pero que cuando no hay, pero para allá vamos. ¿para allá vamos? Cuando no hay, pues no les estás Pandemia. ofreciendo nada, no necesitan. Algunas bancas, me tocó ver en la Ciudad de México, las bancas de las paradas del autobús tienen traseras, entonces pues nada más cabes en los 45, póngale que tuviera 50, pero es mínimo para una persona de complexión regular. Una persona de otra complexión pues no entra. Por eso decía que a lo mejor considera un poquito más. Pero bueno, entonces el artículo 40... Mínimo 45, porque no tiene como mínimo. Sí, puedes considerar que si quieres ofrecer una banca para otro tipo de personas, Pero es solamente para la capacidad de ocupantes, ¿no? O sea, pues en dado caso sería, pero obvio, si una persona no, o sea, si utiliza más de ese espacio en la banca, pues ya es un ocupante menos. sí. O sea, en este caso no habla tanto como que del diseño en sí del mobiliario, sino nada más para calcular los ocupantes. Y pues está utilizando una medida pues ya establecida como estándar, Sí, ya se ocupa dos espacios del mismo 45. pues ya es un ocupante Como si menos. usted solamente Sin descansabrazos. reduciría... En volumen es lo mismo, ¿no? Bueno, entonces si no tiene mayor Volumen y peso. observación, el artículo 46 queda. Ok. Y nos vamos al 47, arquitecto. Las áreas exteriores de las edificaciones sobre las cuales se genere una ocupación específica como jardines para eventos deberán ser consideradas en el número de ocupantes. Si la salida de las mismas se proyecta a través de la edificación, el ancho requerido de la vía de evacuación deberá tener capacidad para ello. Por eso es el artículo 45, porque había que estar relacionando a los ocupantes. Y es para calcular los ocupantes dependiendo de la superficie. Bueno, hasta el punto y coma, hasta ahí entiendo. Luego dice, si
si la salida de las mismas se proyecta a través de la edificación, si la salida del mismo... Por dentro. ¿Cómo? Por dentro. Y hay un pasillo, pues, O sea que o un túnel. El ancho requerido de la vía de evacuación deberá tener la capacidad para ello. Hay un túnel como los cines, Ajá. En los estadios, los estadios. Sí. No, lo que pasa es que no lo entendía muy bien. Si la salida de las mismas se proyecta a través de la edificación. O sea que para salir tengas que atravesar la edificación. ¿Sí? Sí. Como los estadios. El ancho requerido de la vía de evacuación deberá tener capacidad para ello. No... Bueno, es que... Pero yo creo que esto va en función también de los programas internos que se puedan requerir en edificaciones donde tenemos concentración de personas. Se supone que tú debes de tener la capacidad de desalojar un edificio Salida de en emergencia. tiempo, ¿sí? Y obviamente si yo digo que voy a tener 1000 personas en un lugar y necesito evacuar en 3 segundos, pues, en función de esos 3 segundos y el número de personas, tiene que ser el ancho de mi pasillo por el cual yo voy a salir. Y el número de pasillos. Pero eso no lo determinamos nosotros, eso lo determina un análisis de un especialista en programas internos de protección civil. Pues por eso no da especificaciones de las medidas, nada más dice que debe Sale. tener la capacidad. Aunque no refiere alguna norma ni nada, ¿verdad? No requiere. Bueno, entonces, si no hay más observación para el artículo 47... ¿No sería bueno añadirle ahí, porque como que se pudiera entender que nada más es para jardines de eventos? ¿No sería conveniente poner jardines de eventos y o cualquier otro lugar donde exista concentración de personas? De hecho, O así yo de diría forma. que se quitara jardines Sí, para eventos, más porque claro. cuando pones ocupación específica, pues ya la dirección va a determinar esa ocupación específica y ya la buscaría en la tabla, ¿no? O las normas. Era más general y aplicaría a todos los Porque si se queda como está aquí acotado, como jardines de eventos, como que siempre tendemos a ubicarlo como... Encasillarlo, ¿verdad? Fiesta, ajá. Pero igual no afecta, regidora. Bueno, pero es que si pones como jardines para eventos, como dice la directora, entonces tendrías que decir, Los auditorios no. Todos los demás. Especificar más, ¿verdad? Un estadio para no. que no lo encasillemos. Es que aquí Ok. dice para jardines. Y ella está poniendo ya, ¿dónde está escribiendo? Donde se concentre personas, perdón. Ocupación específica en donde se concentren personas. Puede decir cualquiera que sea su vocación, ¿no? Su giro. O su giro, sobre los cuales se genere una ocupación específica, cualquiera que sea el giro, deben ser consideradas. Puede ser de deporte, puede Sí, ser ajá. de Puede ser cualquier cultural. comercial, social, deportivo, cultural, académico. Creo que los jardines de eventos serían los menos complicados, Porque está porque están a nivel de piso, de Exactamente. banqueta, pues, Sí, ajá. un jardín. Bueno, que estén encerrados con la edificación. ¿Mande? Bueno, que estén encerrados con la edificación. Sí. Que de esos hay muchos. Entonces, Que deberían de estar. queda así. Las áreas exteriores de las edificaciones sobre las cuales se genera una ocupación específica deberán ser consideradas en el número de ocupantes. Creo que no. Es que saben que ahí habla de áreas exteriores, o sea, no podríamos encasillarla, como decía el ingeniero, no son áreas cerradas, por eso hace el ejemplo de los jardines, Ahí está. O los estadios también, pues. estadios. Sí. Los estadios tienen Y que pasar por un esos túnel. Es cierto, tiene Los toda la ochados. razón del mundo. Áreas exteriores. Entonces queda así, una ocupación específica, sin encasillar ninguna, lo dejamos más general para que pueda la dirección ver. Sí. Muy bien.
bien, entonces con esa acotación ahí de quitar los jardines para eventos, queda el artículo 47. Y como jardines para eventos. Muy bien. Ahora sí pasamos a la última, bueno, no es la última. La sección A la sección 4, requerimientos especiales. Secretaría, hogar, requería, propietario, pastor, infraestructura en la vía pública, la correspondiente ambiental, iluminación de edificación. Que nunca lo hacemos. Miren, ¿les parece bien si este tiempo que nos queda para ajustar las 2 horas vamos repartiendo tareita? Porque estamos dejando en reserva algunas cosas y cuando regresemos vamos a seguir teniendo esa reserva. Entonces, ahorita vamos viendo lo que hemos ido dejando. Es en el artículo 44. El 40. También el de tipología. Ok. Artículo 38, que es la página 18 o 19. Y luego el artículo, todo eso dura, todo viene hasta acá. Y luego viene el artículo 44, que habla de los índices de ocupación, que es la segunda tabla. ¿Sí estamos de acuerdo? Ya con esas 2 cosas creo que tenemos un poquito de tarea para no dejar rezago y irnos más parejitos, ¿no? ¿Qué les parece? Yo me comprometo a ver, no sé, la tabla del artículo 44, que habla sobre las dimensiones mínimas. También está pendiente ver lo de la norma de accesibilidad universal. No sé si nos puede ayudar alguien con eso. Carlita, ¿no? Sí, eso lo puedo ver. Sí. Ya definió la regidora que No, pero es que ya había comentado la vez pasada, sí. Entonces, como acuerdo, la arquitecta Carla verá lo relacionado con las normas de accesibilidad universal para darle continuidad al artículo 42. ¿Sí? Está en reserva. Luego, Pilar queda con la tarea de verificar las normas técnicas complementarias de diseño arquitectónico para cuestiones de ocupación. ¿Sí? Y no sé si la arquitecta Cristina nos quiera volver a ayudar con el tema que está pendiente, con las tipologías. ¿Sí? Diseño arquitectónico de... Es según las normas técnicas complementarias de diseño arquitectónico. Y la arquitecta Cristina va a ver el tema de tipologías. Tipología, ¿verdad? Luego viene, quiero invitar a la siguiente reunión a la regidora Virna Vanessa, que tiene la Comisión de Discapacidad, a ver qué nos puede aportar para que cuando veamos si podemos incluir un apartado especial. ¿Podría ayudarnos, ingeniero Angulo, con una tareita? Sí. No oigo, dice. Es para ver qué tiene el reglamento de Tijuana con respecto a la discapacidad, para ver de qué manera podemos tomarlo como ejemplo. ¿Sí? Entonces, con esas 4 tareitas cerramos los artículos que estamos dejando pendientes y ya no trae rezago, ¿no? de artículos en reserva, y nos quedamos para análisis del 48 en adelante. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Mañana, bueno, ahorita pasamos a asuntos generales para cerrar temprano. ¿Presidenta? Sí, ahorita. Bueno. Cuando me indiquen. Sí, nada más quiero que se terminen los acuerdos para pasar al... Que ya están anotados los acuerdos.
Antes de eso, ¿algún comentario, compañeros de mesa de trabajo, ingeniero, arquitecto? La invitación para la siguiente es a la regidora Virna y alguien más. No, jurídico según. Jurídico, vamos a tener que ver a través de sindicatura Sí. cómo está eso, porque luego se enojan porque no saben qué dicen las. Lo voy a los dejar ahí dictámenes. asentado, ¿no? Sí, lo vamos a. Yo, Adelante. yo sí quería opinar aquí en lo de los espacios mínimos de las piezas habitables. Si nosotros sugerimos un aumento por decir algo, de 9 metros a 12 metros, no podría llegar una constructora y hacerlos de 9 metros porque se basa en alguna ley estatal o federal. Creo que sabe más de eso. Lo que Son más pasa es expertos. que no es tan fácil, regidor. O sea, finalmente ellos se dedican a construir vivienda de interés social. ¿Sí? Tienen un tope para construir, y el tope es el crédito que tiene el derecho ambiente. Entonces, si yo le subo el parámetro sin considerar eso, entonces ninguna persona va a poder adquirir una vivienda de interés social porque su salario es mínimo, porque no tiene los puntos. Ahorita acaba de haber una modificación en cuanto al puntaje que debe de tener una persona para poder adquirir una vivienda de interés social. Entonces, les complicaríamos la vida más que nada al derecho ambiente, al tener un cierto freno para poder adquirir una vivienda. Estoy de acuerdo con usted, totalmente de acuerdo en que se deben de mejorar las condiciones de vida de quien habita una vivienda. No estoy para nada de acuerdo con ese 240, 255 que puedan marcar alguna otra norma, porque pues, es infrahumano. ¿Sí? Pero es cosa de revisar toda esa normatividad que tenemos para ver que, si bien es cierto, nuestra generación está acostumbrada a espacios muchísimo más amplios, segura estoy que en cualquiera de las casas de nosotros tenemos recámaras más grandes, sala más grande, etcétera, pero ese sector debe de ser atendido. Todos se marcan mínimos. Sí, Ya porque sí estamos hablando de 10 metros, ¿no? Más. Entonces son de 48 metros y les aumentamos 10 metros, estamos aumentando un 25%. Y es un 25% de costo. Porque finalmente, Así es. O más a veces. Bueno, sí, porque a veces no se ubica igual. No es proporcional. No es proporcional. porque finalmente los desarrolladores sí tienen un catálogo de tipo de vivienda por metro cuadrado. Si tu crédito es de una cantidad, te alcanza para esta, ¿no? De una recámara con estas dimensiones. Pero tienes un poquito más de crédito, te alcanza para 2 recámaras con estacionamiento. O si tu crédito es más, te alcanza para 2 recámaras y 2 cajones de estacionamiento. Entonces, sí creo que va en proporción, pero pues a lo mejor aumentarle un poquito más cuando menos, ¿no? Ya veríamos. Y sí lo limita, es cierto lo que dice la directora, sí lo limita a esas casas de Infonavit, porque de ahí en fuera cada quien construye como quiere. Entonces, no se va a aplicar a la vivienda habitacional pues, personal, se va más bien a la ¿cómo se llama? La vivienda de interés social, porque también para eso hay una clasificación, interés social, interés medio, popular. Por ejemplo, en la norma técnica, en la que yo había comentado era el DF, ahorita ya bajé la de Baja California, y dice que 270 el mínimo, pero dice 810 de mínimo del área. O sea, son 90 centímetros menos. Ajá, pero si nosotros le ponemos 9 con 270, ya dejamos un poquito más amplio, ¿no? Mínimo 270, pero mínimo 9 metros cuadrados, ¿no? Norma técnica de Baja California, entonces sí la tenemos. Sí, ¿se lo mando? Sí. ¿Se lo mando? Sí, por favor. Bueno, ¿no hay algún comentario más que quieren hacer? ¿O nos vamos a ir un poquito más temprano? Mañana terminamos, bueno, vamos a hablar a generales. Si no hay nada más que agregar con respecto a los artículos que acabamos de ver, a los acuerdos que acabamos de tomar para
las comisiones o para la investigación que nos quedó de tarea, pasamos a asuntos generales. Y en asuntos generales quiero comentarles, mañana terminamos la revisión del reglamento de nomenclatura. En la reunión pasada avanzamos prácticamente la mitad, nos queda nada más la otra mitad. Ya lo tenemos digital para ir haciendo ahí las pequeñas observaciones que van saliendo y estemos en posibilidad pues, de subirlo lo más pronto posible. Y no sé si alguien tenga algún asunto general, aparte de lo que acabo de comentar, ¿no? Ojalá nos puedan acompañar mañana a las 10, ¿verdad? Y va a ser muy rápido, yo creo que en media hora terminamos. Bien, pues si no hay alguna otra observación, ¿nos clausura, regidor? Ok, muy bien. Siendo las 11:50 de la mañana, se declara clausurada la sesión de la comisión. 11:50. Muchas gracias.